tenemos la fortuna y el honor de educarnos de parte de una persona que viene a hablarnos desde su experiencia, con total profesionalismo. Es una persona muy querida y de mis afectos, porque reconozco lo valioso que es. Es una persona que se ha preocupado por trabajar desde su ser para poder ser para poder ser y finalmente tener. Él es administrador de empresas con una especialización en alta gerencia. Es una persona que trabajó por muchísimos años para el centro de convenciones más grandes de la ciudad de Manizales, y en cabeza de esa gerencia ha llevado muchos proyectos culturales con unos resultados exitosos. Además, en el mundo tradicional se ha dedicado a desarrollar varios proyectos de emprendimientos, entre ellos Eureka Producciones, que ha logrado producir grandes artistas no solo a nivel departamental, sino también nacional. Hoy en día, empresario también de nuestro proyecto Gano Excel, una persona con una visión empresarial grandísima, súper comprometido, determinado y disciplinado. Esa es como su frase bandera. Entonces yo quiero que me ayuden a recibir a una persona que se ha certificado, ha hecho varias certificaciones en coach, y viene hoy a regalarnos desde su corazón, desde su servicio, esta valiosa información, que no solo se aplica para el tema de proyectos o para nuestra vida laboral, sino para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, mi José, es un placer tenerte en nuestra sala. Súper bienvenido, la sala es tuya. Buenas noches, muchas gracias, Nini. El placer es mío, el gusto es mío estar aquí en esta noche, y de antemano pues darle las gracias a ustedes, al equipo de líderes, a todos los invitados que están esta noche en la sala, que me permitan compartir un poquitico de nuestro conocimiento, de lo que hemos caminado. Y ahora últimamente... Mi José, se te está entrecortando el sonido. A ver, ¿qué hago? No sé, ¿qué tal vamos ahí? Me dicen a ver, o si no me conecto a través de audífono. No, de imagen estás muy bien y de sonido también, solo que a ratico se te entrecorta. Entonces, si algo, yo te estoy avisando. Bueno, me estás avisando, puede ser el internet, que hasta ahora es un poco lento. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir un rato, unos 30 minuticos con ustedes para regalarles un poco de conocimiento de lo que hemos adquirido a través del coaching ontológico. Lo que vamos Y José, en una mezcla. cortando. Mira, a ver de Bueno, pronto entonces auricular. vamos a ver qué pasa con, por lo menos con el audífono. A ver qué pasa aquí. A ver qué tal ahí. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Sí, sí, súper. Ok. Bueno, comencemos. Vamos entonces a comenzar con una de las siglas o palabras más conocidas hoy día por nosotros los emprendedores, por los empresarios y por un sector muy amplio, no solo en momentos de pandemia, sino antes, y el espectro se ha abierto más para las personas que de pronto gustan de esta área y de esta profesión, que para mí es lo más bonito y que creo que es la herramienta más poderosa para abrir la mente y para ayudar, porque nosotros los que nos preparamos en coaching lo hacemos con la convicción que tenemos claro de que debemos salir a impactar vidas, ayudar a salir de esos estados alterados en los cuales no hemos hecho ese alto y esa pausa para mirar un horizonte más claro, con un cristal más claro. Entonces, el PNL es la programación neurolingüística. Los seres humanos somos seres lingüísticos por naturaleza y constantemente estamos recibiendo una información no filtrada que normalmente, habitualmente, constantemente lo recibimos a través de
los oídos, de los ojos, la nariz, la boca y el tacto. Esta información la recibe el ser humano y la recibe desde que nació, la recibe y comienza a recibir, a recibir y a recibir. Pasan los años y se dice, según los estudios, que entre los 1 y 7 años es la edad en que el ser humano más recoge información que se queda en un espacio del cerebro y que ahí se queda arraigada, haciéndonos daño ya cuando llegamos a una edad avanzada y nosotros no nos damos cuenta, no apreciamos, a veces no lo apreciamos porque realmente no queremos, porque el mundo hoy está absolutamente transformado y expandido para uno aprovechar todas las herramientas. Entonces, nos encontramos ahí, en ese ser que somos desde que nacemos y sencillamente somos. Somos y ahí estamos. Y ahí es donde uno a veces ya cuando comienza a emprender, cuando comienza a correr, a transcurrir la vida, uno ve que muchas personas avanzan y que otros no. Uno ve que muchas personas consiguen resultados positivos, consiguen llegar al estado deseado, a ese estado donde todos queremos llegar, porque la gran mayoría y casi que en general nosotros permanecemos en un estado actual, pero es un estado intrascendente y no utilizamos las herramientas como algunos filtros que podemos utilizar para poder llegar al estado deseado. Ahí en ese ser, donde todos somos, estamos mirando hacia arriba, hacia la cima y queremos llegar. Queremos tener sin pasar por el hacer. Aquí en este punto recuerdo mucho un referente mío, que de hecho yo cuando estaba haciendo empresa lo traje a Manizales y me inspiró para muchas cosas, que es el conferencista, coach Yokoi Kenji, donde él a través de sus estudios por más de 10 años logró investigar que los latinos queremos saltarnos esos procesos sin la disciplina que tienen los japoneses. Y ahí es donde él en una de sus conferencias habla claramente por qué los japoneses tienen esos resultados tan extraordinarios. Y no solamente que lo diga Yokoi Kenji, sino que vemos cuántas personas son extraordinarias, cuántas personas salen de lo común, cuántas personas salen de la normalidad, pero porque aquellas personas decidieron hacer el camino correcto, seguir el camino correcto, trascender, buscar trascender. Y esas personas lograron tener ese momento de lucidez. Esas personas hicieron ese alto en el camino, hicieron esa pausa, pero también tomaron la decisión y vieron a través de un cristal más transparente de que para poder tener había que hacer, pero que había que tener acciones, hacer las acciones correctas. En el caso de nosotros, vemos, por ejemplo, cómo muchas personas van subiendo de rangos, los que desarrollamos este tipo de actividades hoy día y que somos empresarios, y vemos cómo algunos empresarios tienen resultados más rápido, cómo algunos empresarios tienen rangos más rápido, cómo llega uno a ser un diamante más rápido, cómo llega uno a ser un oro, unos más rápido que otros, las personas que inclusive entraron después de otros, de algunos de nosotros. Y todo eso tiene una explicación, todo eso tiene una razón, y es que decidieron hacer uso de los filtros para pasar de ese estado pasado al estado actual, y en el estado actual decidieron que para poder llegar a ese estado deseado tenían que hacer. Ahí es donde definitivamente tenemos que tener muy claro ese mapa. Tenemos que tener muy claro que el mapa no es el territorio, que el mapa no es no es el mundo de una persona, que el mapa sencillamente es el mundo, existe y ahí está. El mapa
posiblemente lo lleve a uno a cometer ese tipo de errores, esas situaciones donde uno cree que uno tiene la razón y que ese observador, que ese observador que tenemos es solamente nuestro, porque cada persona puede ver el mundo y puede tener su mapa, pero solamente existe una realidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar, aquí, en ese ser, cuando estamos en ese punto, a romper todos los paradigmas, a eliminar esos patrones mentales, a eliminar ese ego que a veces nos hace levitar y que creemos que ya llegamos y que cuando estamos en ese punto, nada de lo que nos diga una persona está por encima de lo que nosotros pensamos y está por encima de ese mapa. Hay que comenzar a buscar el momento oportuno, el momento de absoluta serenidad y lucidez para borrar de la mente, para borrar todos estos elementos que ustedes están viendo, como son las creencias limitantes, unas de las cuales son las que más daño le hacen al ser humano, porque no solamente tenemos que echarle la culpa a nuestros antepasados, sino muchas generaciones atrás, donde nos prohibieron, donde nos metieron miedos, donde nos dijeron, no puede hacer esto, cuidado porque se cae, cuidado porque pierde, cuidado porque lo van a tumbar, cuidado porque le van a robar. Y aparte de eso, una de las cosas que también hacen mucho daño al ser humano, que son las fobias y los miedos. Miedos que ya en alguna oportunidad he hablado yo aquí, que causan demasiado daño al ser humano. Entonces, cuando logramos llegar a ese estado de lucidez, empezamos a romper esquemas, a romper paradigmas. Comenzamos a eliminar el egocentrismo y la soberbia. Y lo pasamos a ese colador a esos filtros que yo lo asocio con esos coladores. Yo poco los he usado, pero sé que para poder que algo pase cristalino, debe pasarse por un colador y lo tienen en las plantas de agua potable y lo tienen en los ríos y lo tenemos nosotros en nuestras casas para colar nuestros alimentos. Y ese filtro que nosotros utilizamos en la vida tradicional, en la práctica, no lo llevamos a ese puntico del cerebro, porque el cerebro ha recibido tanta información sin filtro que hace demasiado daño, y eso es como una mochila, es como un costal lleno de piedras o lleno de papas. Por ahí en alguna oportunidad, en alguna de tantas conferencias, hablaban de las papas podridas, yo creo que no hay nada que huela más horrible que una papa podrida. Yo he sentido el olor de una papa podrida, y eso lo han llegado a comparar algunos expertos, lo que uno carga desde el pasado, como son las peleas que uno vio de los padres, el padre pelear con la mamá reclamarle por su infidelidad, la mamá reclamarle al papá o al esposo porque no hay comida, porque hay escasez. Y entonces cuando comienza a trabajar en la mente esa escasez, esa escasez también hace mella, hace daño ya a la edad adulta, y hay que comenzar a limpiarla, hay que comenzar a trabajarlo. Normalmente, si ustedes de pronto algunos han estado con psicólogos, lo primero que un psicólogo le pregunta es, ¿y cómo fue tu niñez? ¿Y con quién vivías? Y bueno, y comienzas tú a reconocer, a mostrar, a contar las historias de los castigos que recibía en la escuela, del bullying que le hacían en el colegio, de las peleas que tenía con los hermanos, el hermano porque le hacía bullying, porque le daban la mejor carne, porque le daban la mejor ropa,
porque había preferencia, porque hay madres. Yo creo que sí, es cierto, de verdad que sí, que podemos contar, y yo he visto, a mí me consta que sí hay madres que tienen hijos preferidos, que tienen hijas preferidas, y todo eso hace un daño terrible en los niños a esa edad y lo arrastran y comienzan a exteriorizarlo, ya a la edad adulta. Entonces, en la medida en que llegamos a ese punto, nos paramos, miramos cuál es nuestro futuro y decimos, el estado actual mío es un estado de pobreza, es un estado de ausencia, de escasez, y no se ve por ningún lado la abundancia, no se ve la prosperidad, no se ven los triunfos, no se ven los éxitos, y no se logra llegar al punto que a mí particularmente me fascina. A mí la palabra que más me fascina es la palabra extraordinario. Esa es la palabra que más me fascina. Y yo siempre lo que he querido llegar, por encima de lo que sea, he llegado a muchos negocios, a muchos proyectos y a empresas donde lo primero que yo pido es que me permitan transformar a las personas, transformar las empresas, de pasar a ser normales, de marcar esa diferencia con, con las con los pares. Entonces, cuando los filtros nos permiten tener más humildad, los filtros nos permiten reconocer quiénes somos y quiénes son las personas de alto valor, quiénes son los seres extraordinarios. Tener nuestros filtros limpios nos hace crecer y reconocer también inclusive, porque nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Y si nosotros hemos limpiado nuestro pasado, hemos sanado, hemos conseguido sanar, somos personas muchísimo más ligeras, somos personas más con ideologías más claras, con una visión más transparente. Entonces, eso nos obliga a nosotros a ser el modelo, a ser el referente de un hijo, de decirle claramente y de hablarle con toda la sinceridad y la transparencia a los hijos, a los hermanos y a toda la familia. ¿Y qué pasa cuando nosotros no hemos hecho uso del filtro? Cuando nosotros todavía arrastramos ese pasado que no hemos podido sanar, que nos maltrata y que nosotros a veces ni siquiera somos capaces de levantarnos a reconocer los talentos, esos carismas, ese valor que tenemos ante los demás. Somos personas que estamos autoestigmatizados, que creemos que nos odian, que nos detestan, que le debemos, que la sociedad es la que nos debe a nosotros, que el gobierno nos debe. Particularmente yo creo, con todo el respeto, creo que todas las personas que salen a tirar piedras son personas que casi siempre están reclamando a la sociedad porque creen que nosotros somos los que le debemos a ellos. Y creo que ahí ese tipo de persona es la que está arrastrando con problemas muy serios desde la juventud, desde la adolescencia, desde la niñez. Y eso hace que seamos mucho más vulnerables. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A ser personas muy soberbias, precisamente porque la persona soberbia es aquella persona que marca absolutamente su territorio y que se cree el dueño de la verdad. ¿Cómo conseguimos nosotros generar los resultados deseados? ¿Cómo conseguimos llegar al estado deseado? ¿Cómo logramos tener lo que nosotros hemos soñado con tener? Lo logramos sencillamente siguiendo los procesos a través del conocimiento, a través del respeto por la disciplina y a través del respeto por hacer. Porque primero yo sé que tengo que
seguir los lineamientos y que todo en la vida es un proceso. Quienes nos saltamos los procesos, casi que nunca tenemos los mejores resultados. Prueba de ello es que uno se compra un televisor y ni siquiera pregunta por el manual. Casi que no. El desespero por hacerlo aprender y por conocer, porque yo ya me las sé, porque yo ya me las conozco, nunca lee el manual. Pero cuando cuando ya se lo toreó, ya cuando está enredado y no encuentra salida, ahí sí coge el manual. Cuando muchos deportistas inclusive quieren llegar a la meta, muchos deportistas, muchas personas en cada una de sus áreas quieren llegar al resultado sin haber vivido los procesos, sin hacer el calentamiento debido. ¿Cómo generamos los resultados? Los resultados los generamos, por supuesto que los resultados que estoy hablando pues son los resultados positivos, los resultados de éxito, los resultados de la prosperidad, de la abundancia, a través de nuestro observador. Este es un tema un poco más profundo y hoy pues por el tiempo no lo podemos tocar tan profundo como yo deseara, pero cada uno tenemos nuestro observador y tenemos nuestro mundo. Y tenemos muchas formas de observar lo mismo. Por esa razón, vuelvo y retomo el tema. Muchas personas tienen un observador más amplio y no lo tienen desde un solo puntito, de un solo puntico. Tienen un observador como un espectro más amplio, donde pueden ver no solamente un espectro más amplio, sino un cristal más transparente, no tan opaco como aquellas personas que no han hecho el alto en el camino y que no han tomado ese momento de lucidez para decir, no cargo más esto, comienzo a votar. El 10% de cuando me pegaban, de cuando me hacían bullying, eso era el 20% de mi vida lo que arrastro, cuando mi mamá peleaba con mi padre, cuando me pagaban, cuando me castigaban, cuando peleé con mi mujer, cuando aquello y cuando lo otro. Entonces, ese tipo de personas no es fácil que tengan un observador amplio. Todos tenemos un observador distinto. Yo quiero hacer como una analogía, poner un ejemplo, por ejemplo, como el tráfico. El tráfico en las ciudades complicadísimas, afortunadamente para nosotros en Manizales, pues no es muy complicado y muy pesado, pero hablemos de pronto de Bogotá o hablemos de ciudades más grandes, donde uno se para en un semáforo a esperar desesperadamente que pase al color verde. Y se vuelve el siglo, desde mi observador, para mí es un siglo que tengo que esperar que pasen 200 carros por el otro lado mientras yo estoy en rojo. Pero resulta que hay otra persona que tiene un observador distinto. Y ese observador le permite hacer 1000 cosas y aprovechar en ese rojo del semáforo. Gracias a Dios llegué aquí, siquiera está en rojo, cuidado, esperemos que dure más, que no pase a verde todavía, porque aquí estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, me estoy desatrasando, estoy tomando apuntes de lo que dejé de hacer en mi oficina. Y este observador es el que permite que haya la lucidez suficiente para sumarle la acción. Cuando ese espectro se abre, cuando mi observador es más claro, entonces eso me permite a mí tener una visión más amplia de el futuro y cómo llegar al estado deseado, cómo tener los resultados. Como pueden ustedes ver, el observador se encuentra en el punto donde está el ser y la acción donde el hacer y los resultados en el tener. Este es un tema supremamente apasionante. Me gusta mucho porque cuando nosotros comenzamos a descubrir que ninguno de nosotros somos dueños de la verdad y que no podemos entrar a juzgar, ni porque en el mundo en que nosotros nos movemos, lo que nos encontramos más frecuentemente es que el que tiene resultados y el que no los tiene, muchos están señalando, no, es que ese
ese es un ladrón, ese llegó allá porque se fue a dar no sé qué, porque se fue a cepillar, ese hombre no tiene con qué, pero resulta que no han mirado que tenía un observador más amplio y que el observador el observador mío era tan pequeño que yo no tenía la capacidad para mirar, que era fácil llegar, que solamente se necesitaba tomar acción, palabra que en nosotros los emprendedores es fundamental, porque tiene que existir siempre la coherencia entre el observador, entre la acción, para poder tener los resultados. Entonces, fundamental que cada uno de nosotros revisemos nuestras vidas porque no estamos teniendo resultados. Y hay razones poderosas que nos llevan a nosotros a mantenernos anclados, para mantenernos en un estado improductivo. Cuando ya nosotros tomamos esa decisión de dar un paso hacia adelante, entonces nos encontramos aquí. Si superamos estos pasos, seremos personas más ágiles y ligeras y aquí sanamos los traumas del pasado con la familia, con el padre, con la madre, los hermanos, con el gobierno y la sociedad en general. Entonces, vamos a ir depurando, vamos encontrando cuáles son los problemas que nos tienen frenados y que no nos dejan, que nos tienen básicamente paralizados. Una de las cosas importantes es no idealizar. Idealizar, porque cuando nosotros idealizamos, no logramos ser efectivos en nuestro trabajo, ser efectivos en nuestra vida cotidiana con nuestros proyectos. Y una de las cosas que hemos encontrado también en estos estudios que nos bloquea para tener ciertos resultados es cuando tenemos baja autoestima o cuando también sufrimos de soberbia. La baja autoestima y la soberbia son dañinas, y no son malas. Hay que saberlas utilizar. La baja autoestima también es mala, pero también permite que sea un poquitico más regulado. Hablando de los emprendedores, que es lo más de moda por muchas razones en este mundo contemporáneo, es que hay veces que el emprendedor o el vendedor o el comerciante hablemos de quienes tenemos que vender. De hecho, todos somos comerciantes y de hecho todos somos emprendedores porque normalmente siempre nos estamos vendiendo y eso es lo que muchas personas de pronto no se detienen a pensar. Nosotros primero que todo procuramos por vender nuestra imagen y nuestra imagen comenzamos a venderla desde que nos levantamos, desde que nos miramos que estemos bien peinados, que estemos bien afeitados, que las mujeres tengan ¿cómo se llama? El peinado que se hace en diario. Y entonces algunos comienzan a mirarse en la arruga, los gordos que tienen, pero no miran esos valores y esas cualidades que tienen. Hay veces que se mira al cliente demasiado arriba y se cree que a esa persona es inabordable, que a esa persona no es posible llegar. Eso se llama baja autoestima. Cuando uno cree que no le puede ofrecer un proyecto a una persona porque desempeña un cargo muy importante. Yo, de hecho, tuve, y lo digo, esto yo lo viví y me pasó algo muy simpático. Quisiera de pronto contarle rápidamente algo que me pasó alguna vez cuando yo empecé este negocio. Yo creía que este tipo de negocio no se le podía ofrecer a la gente de buena posición, a los médicos, a los abogados, los contadores, los ingenieros, a los ricos, que porque no. Entonces, ahí yo tenía baja autoestima, porque yo creía que ellos eran demasiado importantes para desarrollar cualquier tipo de negocio. Y resulta que no es así. Luego después, la realidad y la práctica me hizo entender y me tapó la boca, porque esas son las personas que más están acostumbradas a hacer buenos negocios, a hacer buenas inversiones, a escuchar, porque ya han abrazado el éxito, porque ya han abrazado la prosperidad, la abundancia y porque ya han tenido en sus manos mucho dinero y lo han contado y se han enamorado de él. Y entonces hay que mirar esa parte, hay que revisarla, no tener bajo autoestima, mirarlo igual
igual, a cualquier persona hay que mirarla igual, totalmente igual. Y la soberbia, pues la soberbia es muy dañina cuando el emprendedor o el comerciante o el empresario mira por encima del hombro al cliente. Bueno, eso pues es una de las falencias del ser humano, de los emprendedores, de nosotros, las personas que hemos de pronto arrastrado a lo largo de muchos años y que solo algunas personas ya a una edad avanzada en años han conseguido el éxito, porque han decidido hacer esa pausa y ese alto y han revisado y han tenido esos momentos de lucidez. De hecho, los estudios dicen que los grandes millonarios, la gente más importante, ha comenzado a tener resultados a partir de los años 50. Hoy todavía, pues, creo que la mayoría de las personas con grandes resultados están por encima de los 45 años y de los 50 años, porque no hemos hecho esa pausa en el camino. Entonces, pues, esto es lo que quería contarles esta noche, quería compartirles. Espero que hayan de pronto calado un poquito mi conocimiento y esta información en ustedes y que tengan muy presente que hay que llegar al punto de humildad, que hay que ser humildes, que tenemos que poner el filtro, que tenemos que manejar ese colador, que tenemos que hacernos los cuestionamientos, bajar el ego. No estoy diciendo que el ego es malo, el ego en exceso es malo, pero el ego ni es bueno ni es malo, porque también tenemos que utilizarlo para valorarnos. Muchas personas con la baja autoestima necesitan tener un poquitico de ego. Entonces, pues recordarles que el mapa no es el territorio y que ninguno somos dueños de la verdad absoluta. Nadie, absolutamente nadie es dueño de la verdad absoluta. Existen realidades y depende del observador, depende desde donde nosotros lo estemos mirando, ahí comenzamos a comprender que la vida no es como uno la está mirando, sino como es. Y que algunos decidimos tomar acción más rápido que otros. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. No. Aló. Estaba silenciada y yo ahí bregando. Y José, no, a ti muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que acabas de compartir con nosotros. Definitivamente es muy cierto, sin proceso no hay gloria y desafortunadamente la cultura en la que nos hemos educado es una cultura muy inmediatista y por eso es necesario que tomemos la decisión de reinventarnos, que tomemos la decisión de educarnos aprovechando todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, de que hoy se trabaja en sinergia, de que hay personas como tú que han pagado y han trasegado por un conocimiento, por una experiencia que no es de gratis y que vienen a hablarnos desde la total coherencia, cómo ha sido ese proceso. Y que más espejo para uno aprender que ver personas que han recorrido ese camino y que han entendido a lo largo de ese camino que definitivamente sin proceso no hay gloria, como dice el cuento. Desafortunadamente los seres humanos muchas veces vemos como el panorama final y muchas veces juzgamos desde esa óptica sin ni siquiera comprender cuál fue el proceso que vivió la persona, ¿cierto? Y Total. definitivamente tenemos que vivir un proceso y como dices tú, aprender a observarnos. Y la mejor manera de ser observadores de nosotros mismos es trabajar en el ser. A veces más que llenarnos de tecnicismos y de un vano conocimiento, como decías tú, que nos decías al finalizar, ojalá y les cale. Créeme que cale bien profundo, porque las personas que están en esta sala sé con seguridad que si están hoy acá compartiendo con nosotros este espacio es porque son personas muy preocupadas por ese trabajo en su ser, por crecer cada día más, por mirar cómo se vuelven entes de luz para el mundo, cómo aportan.
no que estamos como manicruzados esperando a ver qué nos cae del cielo o a quién le echamos la culpa por el clima, por la pandemia, por cualquier cosa que pueda estar sucediendo, no. Somos personas responsables y conscientes de que hay que tomar acción, pero que para tomar esa acción pues hay que hacer un verdadero trabajo interno para lograr esa reinvención y para lograr impactar la vida de otros. Entonces, muchísimas gracias porque tú lo haces excelente, siempre desde el ejemplo, mi José. Entonces, muchísimas. Gracias. No sé si Gracias, alguien. Nini. Gracias, gracias. Sí, aquí, de pronto aquí estamos. Vamos a estar otro momentico para responder preguntas que podamos resolverlas y aquí estoy. Bien, pues, a ustedes muchísimas gracias, Nini, muchísimas gracias por ese reconocimiento. Estoy aquí abierto a responder cualquier inquietud que tenga. Claro, aprovechar estos momentos este espaciecito que tengamos para realizar de pronto una pregunta, una intervención, algo con referencia al tema, que es un tema. Ahí yo quería de pronto ampliar un poquito antes de que alguien me haga la pregunta y es que precisamente a raíz de ese observador y de ese espectro tan cerrado con que algunas personas miran, se atreven a calificar los negocios de malos, porque su observador no les permite ver más allá y porque su zona de confort donde se encuentran no los está permitiendo seguir ese camino y ese proceso de aprendizaje para poder conocer sobre un proyecto. Entonces, desde el ser y desde ese observador pequeñito, se atreven a decir, este negocio es muy malo, no lo vayas a hacer y puedes fracasar. Y creo que básicamente ahí es donde radica esa dificultad de personas que han decidido quedarse ahí en las zonas de confort, en las zonas cómodas. Totalmente. Dale. Mi José, hermano, muchas gracias por ese espacio tan bonito. Yo siempre lo digo, para mí es importantísimo escuchar a una persona con congruencia. Congruencia es simplemente estar hablando de lo que yo hago, o sea, no estar hablando de teoría. Y en los resultados se ven, ¿cierto? Dice, por sus frutos los conoceréis, dice el manual del fabricante. Y tú tienes frutos, hermano. Así que Gracias. cada vez que hablas, aquí estoy yo con mis antenitas de vinil bien puestas y mis oídos súper abiertos para escuchar todo lo que más pueda aprender de ti, hermano. ¿Qué te puedo decir? Me encantó el entrenamiento de hoy. Pablo. Gracias, Pablo. Definitivamente cuando nosotros no nos libramos de las anclas que se nos generaron cuando chiquitos, cuando nosotros no nos hacemos a un lado de nuestra propia historia y no somos conscientes de lo que estamos diciendo y cómo estamos programando nuestro cerebro, para qué nos estamos programando y para qué estamos, digamos que, destinando nuestras vidas. Andamos a la deriva y muy seguramente terminamos repitiendo historias de nuestros antepasados. El ejemplo que tú has puesto de tu vida, hermano, y lo que nos has mostrado hoy me parece excelente. Te doy muchas gracias porque me quedo con muchas ideas para seguir este proyecto adelante, hermano. Muchas gracias, José. A usted, Pablo. Muchas gracias. ¿Alguien? Ok, es que Nini tuvo, bueno, parece que ya, pero Nini tiene como bloqueado el computador. No sé si de pronto alguien más quiera hacer algún comentario, alguna observación. Permítame, que es que yo tengo una cosita que no había caído en cuenta, y es que ahora sí pueden activar sus micrófonos. Tenía eso bloqueado. Ok, María, ya notaba gracias. que se hablaba desde hace rato. Oye, Con sí, yo razón, decía, pero ¿por qué? con razón, hombre. José, muchísimas gracias por la charla, de verdad que sí, muy especial. Te quería solamente hacer una pregunta. Si hablamos del observador, ¿cuáles serían los pasos concretos para ampliar la visión del observador? Yo creo ¿Qué que herramientas se puede utilizar o qué instructivo, digamos, un instructivo de 3 pasos o de 5, o sea, algo simple para empezar para las personas que quieren ampliar su visión?
Sí, claro. A ver, yo creo que hay unos pasos fundamentales y es, primero que todo, yo diría que, y lo hablamos ahorita, hay personas que su ego no les permite ver más allá. Eh, cuando, cuando uno arrastra apegos, cuando, cuando uno todavía, cuando uno todavía arrastra apegos, cuando uno todavía camina por el aire, cuando uno todavía cree que la verdad absoluta es la de uno, su observador es pequeño. Entonces yo pienso que lo primero de las cosas primordiales y principales es la humildad. La humildad despeja, la humildad permite tener un cristal más transparente para ver, porque valora. Y cuando tú valoras, comienzas a ver en los demás y comienzas a ver hacia afuera todas las cosas extraordinarias que no lo permiten cuando no tienes el valor, cuando no tienes principios. Yo diría que es fundamental los principios, los valores y la humildad. Tres cosas fundamentales para que ese observador sea un poquito más amplio. El observador se cierra cuando yo me creo el dueño del mundo, y cuando yo creo que soy el que mando y que no existe nadie más y que la verdad absoluta es mía. Ya, muchas gracias. Con gusto. Mi José, espectacular. Don Juan José levantó la mano de pronto, ¿o me pareció? Pero, No, pero buenas noches, buenas noches. Buenas buenas noches. noches, Juan. Excelente, excelente. Tomé nota y bueno, usted ya resumió claramente lo que traté de escoger de esta charla, que justamente se trata de eso, de que para tener una observación eficaz hay que encontrar claramente primero nuestro ser y la escala esa que usted manifestó, ¿no? La humildad, valores importantes para que después no cometer errores. O sea, está muy claro. Lo rescato y le agradezco muchísimo Total. esta charla, ¿no? Con todo gusto. Un gusto así. Gracias, don Juan José. Mi Pili. José, antes que todo, felicitarte. Usted sabe que de todos aprendo, pero sobre todo yo soy una gran admiradora de su trabajo. Pero sí quiero complementar lo que dice Margaret. Tiene que ver, yo tuve unas presentaciones el fin de semana con unas personas que pues pensé que se les había bajado el ego por la pandemia. Tiene que ver el PNL y lo que nos hablaba usted de los egos, de la soberbia, de todo eso, con el que hablan de que este proyecto no es para ellos, de que este momento no es el de meterse y tener la plata por ahí suelta, es que no podemos inventar. Tiene que ver la creencia de las personas con ese motivo que tengan que tener personal, como dice Margaret, como los pasos, pero es darles tiempo a esas personas para que tengan el crecimiento o qué. Yo creo que sí, es casi que decirles que son personas que creen que su mapa es el territorio, ¿cierto? Y que son dueños absolutos de las creencias y que nadie sabe más por encima de ellos. Total, es casi lo que yo le respondí a Margaret. Y son aquellas personas que todavía consideran bueno, primero que todo, tienen una muy mala comunicación. Y yo creo que una de las razones por las cuales tampoco nosotros a veces logramos resultados es porque no nos sabemos comunicar. Yo le contaba a Nini que tal vez más adelantico quisiera que habláramos sobre la comunicación más asertiva. Tiene mucho que ver también eso. Hay una charla que me fascina también, me apasiona, que es los pedidos, las promesas y las ofertas. Estas tres pilares fundamentales, yo diría que son los pilares de una buena comunicación. Una buena comunicación en tres, haciendo pues
referencia al nombre de los tres pilares, son tres escenarios también en la vida del ser humano, como es la vida familiar, la vida afectiva, como es la vida laboral y como es la vida social. Fundamental. Tenemos un problema muy grande para agregarle a lo que ya le había dicho de que el mapa no es el territorio, es que no sabemos decir las cosas, no sabemos pedirlas, no sabemos hacer las promesas, no sabemos. Entonces ahí es donde se encuentra uno con esas grandes dificultades, también con personas que viven un poquito prevenidas y es perfecta porque yo recuerdo, y a mí me pasa, hoy día todavía me pasa que a ver, se habla mucho del famoso tonito. Entonces hay gente que tiene un tonito muy berraco, perdónenme la expresión, y se dice mucho, no, pero es que el tonito suyo es el que no me gusta, ¿sí ve? O le pide uno, o pide uno, eso es un pedido, y pide uno algo, mira, me haces el favor y me contestas el teléfono. Oh, claro, como ordene, ¿sí ve? Entonces, esa comunicación es fundamental también para que haya un éxito, para que hayan resultados en la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta pues es lo extraordinario, la respuesta es la abundancia, la prosperidad, la respuesta es lo que fluye en todo sentido. Espero haber respondido su pregunta, Pilar. Sí, claro, no, súper. Entonces tiene que ver todo con los egos y eso, pero sí, yo pensaba, porque ellos dicen, bueno, ¿y ahorita qué más va a pasar? Pues qué más va a pasar después de todo lo que está ocurriendo. Yo no sé qué tiene que pasar o qué terremoto tiene que suceder para que la gente como que reaccione. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, mi Pili, súper, súper eso que comentaban, le salen a uno letreros escuchando. A mí hay Yo quería, bien, pues a mi José, dime. perdón, yo quería agregar algo porque lo que dice María del Pilar es cierto y uno se pregunta, la verdad yo llegué a pensarlo y tal vez yo creo que de pronto la pandemia ha ayudado, eh, pero yo como coach creo que es muy poco. Cuando la pandemia empezó, comenzaron a salir en todas partes donde yo y en mis escenarios donde me movía, la responsabilidad de un coach en este momento va a ser mayor y va a ser mucho más grande, porque la pandemia también va a ocasionar un daño fuerte en la psiquis, en el cerebro de las personas. La pandemia posiblemente no va a transformar, no va a ayudar. Es difícil que yo por una pandemia diga, pues yo era esto y voy a cambiar. O yo era el que tenía una mente, un observador demasiado pequeño y lo voy a abrir porque ya, definitivamente nos quedan 3 motiladas, ¿cierto? Decían por ahí, ¿no? Lo escuché de algunas personas logrando decir, no, esto que ya, es que con esta pandemia ya viene otra y entonces nos quedan 3 motiladas, ya qué carajo, esto que siga así, sí. Entonces, no, yo pienso que sí posiblemente ayude un poco, pero creo que hay que ayudar mucho a las personas y las personas necesitan de abrirle el espacio. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande de abrir la mente porque las mentes están muy cerradas por todo lo que dijimos ahora, por todas esas cosas, los paradigmas, los traumas, las fobias, los miedos, etcétera, etcétera y etcétera. Sí, muy cierto lo que tú dices, mi José, a eso iba. Precisamente nosotros que estamos en ese proceso de entender, de pronto de que en algún momento todos esos patrones mentales que traíamos hacían que fuéramos escépticos, que a lo mejor estuviéramos en la posición de producto terminado, pero que hemos entendido desde la humildad y desde el amor que definitivamente tenemos una misión grande y es poder orientar a todas estas personas que a lo mejor se niegan a una oportunidad de reinventarse, de mirar otros modelos de negocio, de mirar otros panoramas, de luchar por sus propios proyectos, por todas esas pasiones que tienen a lo mejor como en el baúl de los recuerdos. Y es pasar porque hay opinión, hay creencia y hay convicción, ¿cierto? Y eso influye demasiado. La mayoría de las personas están desde la opinión afuera, desde lo que dice el vecino, desde lo que dice el noticiero, desde lo que me dijo mi profesor, desde lo que dijo tal persona, desde la opinión.
Por eso urge que sean muchos los llamados a esta sala y a todos los espacios que tengamos de educación, de una educación consciente como esta del mundo actual, para que realmente puedan pasar de esa opinión a la creencia y finalmente a la convicción, de entender que tenemos todos los dones y talentos ahí listos para ir por esas pasiones y esos proyectos que tenemos por desarrollar. Y qué mejor si nos podemos apalancar en un equipo de trabajo, en una compañía, en un producto, en todas las herramientas que tenemos. Mi José, cuéntame. Sí, yo retomo, de eso se trata también inclusive el coach, y yo retomo una palabra de Nini, y es aquella palabra que tal vez recuerdas que la utilicé mucho antes de la pandemia, la reinvención. Y lo que acabas de decir es la palabra correcta para María del Pilar, donde se vieron obligados, más no, muchas personas a raíz de la pandemia se vieron obligados a hacer una migración, a migrar a cosas totalmente distintas, pero obligados por necesidad, porque no tenían que comer, porque yo conozco muchas personas que literalmente no tenían nada que comer y tuvieron que hacerlo obligadamente, pero que así de un momento a otro su observador se les abra, esa no la es. Creo que la pandemia obligó a muchas personas a reinventarse, a hacer la reinvención, y otras personas no quisieron y su observador sigue cerrado, y lo digo, Pablo también, retomo una palabra de Pablo ahora, con conocimiento. Yo dicté una charla a los artistas, al sector cultural y a los artistas de esta ciudad, donde les mostré un mundo distinto, donde les dije, donde les abrí la mente y los ojos y les dije, señores artistas, no pidan más, no le pidan más al gobierno, reinvéntense, reinvéntense. ¿Han ustedes explorado qué otra habilidad pueden tener aparte de tocar una guitarra, de tocar un violín, de tocar un saxo, de tocar un piano? Yo tengo muchos amigos en Bogotá que son actores de la televisión, artistas, que tienen el puesto de perritos en la esquina y se reinventaron. Y, entonces les puse un ejemplo y les dije, señores artistas, ¿ustedes han pensado que en algún momento sus manos no puedan tocar más la guitarra? ¿Qué van a hacer? ¿No creen que este es el momento para que comiencen a descubrir y a trabajar y abrir ese observador y abrir ese espectro? Yo también hago una analogía con el tema de los caballos, que le ponen unas cositas aquí para que no miren, para que su espectro sea cerrado, porque si el espectro es muy amplio, pues ellos se ponen nerviosos y pasa algo, creo que es lo que sucede. Entonces, para que solamente miren para atrás, para adelante. Eso es lo que pasa con muchas personas, que no quieren abrir más ese espectro y ese observador. Creo que genial nuestra conferencia de hoy. Definitivamente queda uno como con sal en la punta de la lengua, con ganas de más. Y como sé que todas las personitas que están hoy acompañándonos en esta sala son así y quieren oír y quieren aprender más y quieren participar, los invitamos para que no se pierdan nuestro cronograma de esta semana. Vamos a tener una sala súper poderosa. Mañana venimos con el espacio online por el canal oficial de YouTube de nuestro espacio de la compañía, donde nos hablan concretamente de la visión empresarial del proyecto para todas las Américas. El miércoles volvemos con un foro de emprendedores dirigido nada más y nada menos que por una persona que está a la cabeza de esta organización, pero que más que eso es una persona que ha sido docente, que se ha reinventado muchísimas veces, que ha sido emprendedor en el mundo tradicional, que hoy por hoy está haciendo muy fuerte un trabajo muy grande en las redes sociales con el marketing experiencial, el marketing digital, y que además tiene una propuesta en escena que tiene un nombre bien peculiar. Ya él nos estará contando el miércoles de qué se trata todo esto en su canal de YouTube, y en Instagram lo encuentran como Vas a morir pobre por huevón, y suena un poco tosco e irreverente, pero así es él, y es una persona de la que hay mucho que aprender
Entonces, totalmente invitados a nuestra sala, esperen el link para que compartan con nosotros esta conferencia tan interesante que vamos a tener el día miércoles, Foro de Emprendimiento con John García. Entonces, no siendo más, una feliz noche para todos. Gracias por estar en nuestra sala. Bendiciones. Bueno, Chao. Muchas gracias, Bueno. mis queridos. Chao. Bendiciones, muchas gracias. Chao, Don Juan Feliz José, noche. muchas gracias. Bendiciones, Bueno. muchas gracias por todo. Bueno, con todo. Gracias, buenas noches. Hasta Saludos. luego.